Una sociedad parasimpática. Releemos la contingencia desde una mirada neuropedagógica inclusiva y con pensamiento crítico. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Una Sociedad Parasimpática. De nuevo aquí Felipe con ustedes y mi gran amiga Marcela Andrews. Marce. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien por acá. ¿Perdón? Siempre les pregunto, te digo, ¿cómo están? Es que, por supuesto, tenemos que estar bien, con ánimo, con ganas. Se acerca fin de año, vienen elecciones, viene Navidad, viene Halloween, viene un montón de cosas pasando por esto. Sí, están locos esperando el fin de mes. O sea, yo creo que es el mes del año que más los entusiasma y el que más esperan. Sí. Bueno, sí. Todos hemos aprendido a disfrazarnos con el tiempo. Ahora además lo hicimos una moda una chilena. fiesta. Sí. Oye, se acerca también la Teletón, viene a fines de noviembre, entre medio probablemente de elecciones una vez más. Me acuerdo hace muchos años cuando la Teletón no participaba, no se hacía en tiempos de elecciones para no politizarla y finalmente ha funcionado bien. ¿Verdad? Y hace un par de años ya por necesidades de financiamiento se está haciendo y la verdad que no ha generado mayor impacto, nadie ha tenido la osadía de intentar politizarlo, si lo ha hecho no ha resultado afortunadamente y se ha mantenido fuera de los cánones político-partidistas, por decirlo, o eleccionarios, porque sí la Teletón tiene una connotación política. Y menciono la Teletón acá porque hoy día nuestro capítulo vamos a hablar de inclusión. Inclusión que... Me encanta, te digo, estaba esperando este tema. Ah, perfecto, sí. O sea, gran tema. Inclusión porque, bueno, no somos ajenos, ¿cierto?, a la realidad internacional, ¿cierto?, de mayor justicia social, ¿cierto?, que lo vamos a conversar, y todo eso, eso que va en torno a aceptarnos, ¿cierto?, que va a mezclarnos, a aprender desde las diferencias y construir sociedad desde las diferencias, con esas diferencias y no aparte de esas diferencias. Y Chile como tal no ha estado exento de esto y desde hace ya varios años que venimos hablando de inclusión como tal, con varias leyes. Tenemos leyes de inclusión por discapacidad, laborales, escolares, no discriminatorias, por neurodivergencia, etcétera. Y lo que nos convoca acá hoy día queremos hablar principalmente desde la inclusión, pero en la inclusión y vamos a decantar hacia la inclusión escolar. Para dar un poquito de contexto, la inclusión partió quizás en Chile esta conversación con precisamente lo que habríamos la Teletón. La Teletón puso un tema sobre el tapete que no estaba. Bueno, hay que decirlo también que la Teletón no nace en Chile, por supuesto, viene de otros países. Es una gesta, no me gusta decir solidaria, porque ahí yo tengo un concepto distinto de la solidaridad entendida como la Teletón. Para mí la Teletón es una actividad de caridad y no de solidaridad, porque implica el dar dinero para que otros hagan. Y esto empezó con esta forma de recaudación, ¿cierto?, para poder ayudar de Estados Unidos, México también hay Teletón, bueno, y en muchos países se ha replicado. Y puso un poco el tema sobre el tapete. Muchos años después, la Teletón nació el mismo año que nací yo, además, tiene 47 años, va a cumplir este año, 78. Un lolo. Luego tuvimos algunos temas, por ejemplo, con el asesinato de Daniel Zamudio, que derivó en la ley de no discriminación. Sí, y a que habláramos todos en el país de no discriminación. Por supuesto, ahí como que me da pena decirlo de esta manera, como que se ponen de moda temas, pero en el fondo son temas cruciales que deberíamos tener claro desde siempre, pero las sociedades en vías de desarrollo avanzan así, ¿no? Un poco en la legalidad en conjunto con lo que van viviendo, porque la ley de no discriminación es más o menos a propósito de eso, si no me equivoco, ¿no? De lo que ocurrió Sí, con la ley Zamudio. De hecho, le pusieron ley Zamudio, ¿no? o sea, sí, bueno, le ponemos nombres de Sí, la personas llama. muchas veces a las leyes y efectivamente se le conoce como ley Zamudio, pero es la ley de no discriminación. Ujú.
porque no solamente toca temas de diversidad sexual, sino que también de religión, clases sociales, etcétera. Pero hay Sí. un gran punto que tú tocas, Marce, porque yo creo, y esta es una apreciación personal, es que en Chile la legalidad generalmente es muy reactiva y por eso que tenemos nombres de personas, porque hacemos la ley después de que pasan las cosas. Tenemos la ley Emilia también, ¿cierto? Sí. Y en general se trata así, tenemos la ley Ricardo Soto, porque llegan después. Y eso tiene que ver con que Chile intenta hacer los cambios sociales desde la legalidad y no desde la sociedad. Es decir, la sociedad no ha empujado, ¿cierto?, una legalidad que entregue estos parámetros, sino que una vez que suceden y un descontento social, ¿cierto?, y una presión social, nos ponemos en campaña de solucionar estos temas. Y eso ha pasado también con un montón de otras leyes, pero también en estos casos también la ley TEA, porque llegó cuando ya estábamos hablando de discriminación por casos de neurodivergencia en colegios, ¿cierto? Y cuando empezamos a entender recién esto, no se trató de, por ejemplo, de hacerlo vía leyes, sino que cuando empezamos a ver que esto generaba un problema, tuvimos que ponernos de acuerdo y la forma que tenemos en Chile de ponernos de acuerdo siempre ha sido a través de las leyes, nunca ha sido a través de una conversación, Hay, un hay debate muchos, social. hay muchos que son bien críticos de eso, como que somos demasiado legalistas, qué sé yo. Pero Félix, que yo pienso, ya que estamos en un espacio de opinión antes de exponer algo más técnico, eh, yo no siento que esté mal, por decirlo de alguna manera, que sea la sociedad la que va empujando los proyectos. O sea, en el fondo, la que vaya poniendo los temas de lo que le importan de relevancia y los políticos se vean obligados un poco presionados, porque al final es presión social, para legislar en base a lo que para nosotros es prioritario. Si la lata es que sea a propósito de algún incidente, como por ejemplo la muerte de alguien, el accidente de alguien, no sé, ojalá fuera reflejo un poco más de nuestros valores, de lo que nos importa, ¿no? Pero también nuestros valores y lo que nos importa, como para nuestra sociedad, se ve reflejado en el voto de las personas que elegimos para esa legislación. Entonces, como que hay una opinión que uno emite antes como sociedad, que en el momento de elegir. Y aquí vuelvo a recordar tu columna Mm. cuando decían los que votan nulo o blanco, para mí son como dolor de estómago, porque es como, ¿en serio estás dejando a criterio de una mayoría o de otras personas que pueden pensar distinto a ti tu elección? Te estás lavando tanto las manos como para no elegir a nadie. No hay nadie que a lo mejor te guste demasiado, ok. Pero en serio no hay ninguna responsabilidad de tu parte sobre las cosas que pasan. Entonces, ahí hay un punto, pienso yo, cuando uno elige a su Sí, representante, en esta democracia al menos, y después está lo que con la movilización y con las campañas levantadas desde ciertos grupos, pe- como pasó con la ley de autismo, que lo vayan empujando y poniendo en la agenda. A mí me pues, parece, desde mis valores, que está correcto, que sea la sociedad la que empuja. ¿Cachai? Pero de que mira, somos una sociedad legalista, te lo puedo eh, creer, porque sí, po. O sea, es, antes de que hubiera ley, ¿por qué no respetamos antes de que sea ley? es un gran tema, ¿no? Si la sociedad es la que empuja finalmente. El punto es cuándo la empuja. Y ahí me detengo en el punto uno, el primer punto que tú estabas tocando de, de cuando entregamos ese poder. Y ahí me acordé del señor Bachelet a cargo. ¿Te acuerdas que se Claro, puso? Porque sí, eso, es verdad. eso denota que Ah, nosotros sí, entregamos y delegamos en otros cuando tenemos un mal sentido, creo yo, de sociedad. No sé si malos, no le quiero dar un juicio de valor. ya, Para mí no es lo ideal, no es lo óptimo ya, que me ya. gustaría, pero somos así y hay que entenderlo desde esa perspectiva, en que nosotros cuando votamos entregamos no solamente el poder de decidir, sino también de hacer, y votamos y nos olvidamos y lo dejamos afuera hasta que pasa algo como tú dices y ahí empujamos con más fuerza los cambios. Entonces somos una sociedad bastante reactiva, lo hemos sido siempre, y ahí quiero plantearte un tema para continuar con este entretenido debate, que es, cuando nosotros entregamos esto, ¿cierto? Es porque en general las sociedades son muy conservadoras, Chile es muy conservadora en ese sentido, creo yo, y nos gusta este status quo, y ese status quo hacia atrás, si lo vemos en Chile, no ha sido de inclusión.
Nosotros no tenemos un Chile que haya sido de juntarnos, no ha sido un Chile que haya sido de en conjunto, incluso la primera Junta Nacional de Gobierno, todo el movimiento independentista fue muy desde la élite, fue desde los chilenos que ya habían nacido en Chile, ¿cierto? Pero que querían autorregularse ellos mismos más que un sentido patrio como tal. Todavía no en general, pueden haber, Sí, te existen fuiste súper casos, atrás. pero habla desde Pero es parte de nuestra raíz. la Como, concepción de nuestro país siempre ha sido de no juntarse, ¿cierto? De separarse. El otro día caminábamos con mi hija por Santiago Centro y veíamos casas maravillosas, y claro, porque Santiago Centro, en ciertos momentos, por ejemplo, el barrio República, era un barrio de muy alta alcurnia hace muchos años, pero cuando empezó a llegar gente del pueblo alrededor, esa gente se empezó a mover y se empezó a ir hacia Providencia, y después se empezó a ir a Las Condes, y después se empezó a ir a la Dehesa, y después se fue a Locurro, y después se fue a Chicureo, y así se fue moviendo la gente, y nos sí, vamos como separando siempre, arrancando, ¿cierto? arrancando, como decía tu colega. Arrancando, arrancando. Y eso pasó con la educación también. Y eso ha pasado con la educación. Entonces, hasta la marcha de los pingüinos 2007, teníamos un país, ¿cierto?, de tres niveles sociales de colegio: el colegio privado, el particular subvencionado y los municipales, ¿cierto? Ah, tú estás relacionando lo que son las vías administrativas con una cuestión de clase igual. Por supuesto, por supuesto. Y no, Eso fue un paso inevitable un poco, porque también antes, o sea, hace muchos años, yo me acuerdo que había, dentro del universo de colegios particulares subvencionados, también habían distintos precios, distintos mundos que lo que el colegio público. O sea, yo en lo personal eh, opto por la escuela pública, por la educación pública. Pero había muy poca gente y hasta ahora que pudiendo pagar un colegio particular o un subvencionado va a elegir la educación pública. Conozco otros que sí, pero me atrevería a decir que la masa, la mayoría de las personas, paga lo mejor que puede pagar. Entonces es heavy como ahí también se va desgranando, po. claro, claro, y paga lo mejor que puede pagar, entendiendo la educación, ¿cierto? No quiero volver atrás con el debate de un bien de consumo que se habló tanto durante tanto Oh, tiempo, pero entendiendo la educación como una entrega simplemente de contenido. Y la educación probablemente es mucho más que eso. Y sí, siento yo que las leyes de inclusión escolar también apuntan a que aprendemos de otros, y también tenemos que abrir la puerta para que esos otras personas que estaban vetadas de esa educación, ya pública o privada, etcétera, que ujú. por motivos ajenos a lo académico no podían ejercer su derecho a educarse, quizás por infraestructura, ¿cierto? En caso de personas con alguna discapacidad, o por temas de cómo se entregaban los contenidos, ¿cierto? En temas de neurodivergencia. Y ahí te quiero llevar a que nos cuentes un poco cómo se trata hoy día la inclusión a las Sí, personas neurodiversas. sí, 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 no, me gustaría precisar un poquito breve antes, para poner en contexto, porque a lo mejor no todas las personas que nos escuchan recuerdan que la ley de inclusión es del año 2015. La ley de inclusión escolar, que es la 20.845, tenía varios pilares, no era solamente el tema de la inclusión, de las neurodivergencias y qué sé yo, pretendía ir a abordar un asunto social, ¿ya? Porque acuérdate que plantea como uno de los pilares el fin del copago, el fin del lucro, la regulación de la admisión, que eso quizás nos toca más como tema inclusivo, digamos, de neurodiversidad y qué sé yo, porque todos los colegios que recibían estudiantes cuyo financiamiento iba a ser estatal, entonces empezó a hacer que los procesos de admisión fueran más inclusivos, transparentes, abiertos. No me acuerdo si el sistema Sí, SAE perdón. surge de aquí, Sí, pero ah, se plantea como la no discriminación y se le puso ley de inclusión. Dígame. sí, es que ahí, ahí hay un tema bien interesante, que primero partió con la inclusión, parte de otra ley que es la no discriminación, que de hecho es de la ley Zamudio. Sí,
O Sí, sea, sí, se mezclaron ahí y efectivamente dijeron, si tenemos platas públicas no podemos discriminar porque estaríamos contra la ley de exacto. Es como discriminación. que una haya empujado a la otra, decís tú. Exacto. Ya. Y el tema SAE es muy entretenido que tú que lo menciones en este punto porque finalmente el sistema SAE, para mí, y esta es una opinión súper personal, no es ni chicha ni limonada. Terminamos en un menjunje muy chilense Sí, está en todo el mundo donde enojado con el sistema, ¿sabes? y a nadie le gustó, por supuesto, Por porque acá no al dejó. menos en Villarrica está todo el mundo enojado. Pero fíjate que en Estados Unidos te voy a contar una anécdota. En Estados Ujú. Unidos, el país que para muchos es el país de la libertad, ¿cierto? Y la Sí, libertad de elección, un etcétera. referente, indiscutible Cuando, referente. exacto, cuando tú vives en un lugar y vas a inscribirte a un colegio, te dicen ese colegio. No, es que yo quiero el colegio de más. No, si es público, a usted le toca este colegio. No hay posibilidad de elección. No hay libertad de elección. Si tú quieres elegir, puedes pagar un colegio, por supuesto. Pero en las escuelas municipales, o sea, estatales en ese caso, Ujú. no se elige por varias razones. Una de ellas es porque hay una planificación centralizada de la ciudad. Por lo tanto, eso ayuda a generar comunidad de las personas que están alrededor de ese colegio, mejora el tráfico, por ejemplo, porque todo el sistema de Ah, transporte de los buses amarillos, ¿cierto? Que uno ve, ah, claro. recorren Sí. una cierta zona y no se Hay tienen que aspectos alejar. operativos indiscutiblemente. Sí. Exacto, entonces tienen ese sistema. Y cuando lo trataron de implementar acá, gente se opuso, dijo, no, yo quiero elegir, y se armó este menjunje que terminó en una tómbola que sí tiene una de las facultades que tiene el sistema SAE, o de las priorizaciones que tiene, es la cercanía, por ejemplo, que tiene que ver con eso. Hay varias prioridades, pues claro, la cercanía. Sí, Está el tema de si están o no los hermanos y eso es prioritario por sobre si hay o no papás trabajando en el colegio, que igual está muy bien eso. ¿Sabes qué? A mí como opinión, no es obviamente, una opinión personal no representa la editorial de este programa, pero a mí me gusta el sistema SAE porque permite que entendamos que todos los colegios tienen que ser igual de buenos. Cuando yo elijo un colegio bueno, ¿con qué criterio? ¿En qué criterio me baso? O sea, cada vez que a uno le restringen la libertad de lo que sea, uno se engrifa. Eso nos pasa a todos, yo creo. Pero si tú lo piensas bien, la misión que yo tengo como apoderado, que tú tienes como apoderado, es velar porque el colegio donde está tu hijo sea bueno, independiente del colegio que sea. Entonces, en ese aspecto estaría correcto. Lo que pasa es que a lo mejor el sistema SAE quizás un poco muy vanguardista para lo que quizás nuestra sociedad ha conversado todavía respecto de lo que quiere como escuelas. Porque cachai que han pasado cosas y esto es un comentario muy breve, han pasado cosas en colegios de Santiago. Me he enterado, así como por la prensa, a lo mejor tú también, que hablan de tanta violencia, que todo. Ya abordamos el tema antes. Y los papás están, bueno, asustados y que no, pasó esto en este colegio, entonces me lo quiero llevar al otro. Sí, pues, pero es que usted concursó en un sistema en agosto, si no me equivoco, en septiembre, salen resultados, no sé si en octubre. Mira, la verdad no me acuerdo las fechas, pero es en ese periodo. Y si pasa algo en abril, es súper difícil que tú tomes la decisión de llevarte al colegio, al niño a otra escuela. Entonces, pero ahí, perdón, con otra operativa, po. echa la ley, echa la trampa, porque lo que hace la gente que quiere, que no quedó en el colegio que quería, entra al colegio que le asignaron, ¿cierto? Que salió designado y a principio de año lo cambia por aduciendo algún otro motivo. Entonces, Pero ya no es tan fácil porque hay listas de espera. eh, Mira, vamos a invitar a alguien que sepa más de este sistema para que nos explique bien. ¿Sabes por qué? Porque tampoco acá en Villarrica, donde yo estoy, tengo tanta opción. Los colegios son bastante homogéneos, hay poca diferencia entre unos y otros. Y yo creo que en Santiago lo que ocurre es mucho más, o sea, tenéis muchas más realidades, obvio, en la ciudad más grande, la capital, o Concepción, o qué sé yo, o incluso en Temuco, no tengo alguien que me haya contado su experiencia, pero yo creo que en las ciudades grandes se dan más esas dificultades, como que quieres elegir y qué rabia que no puedas, ¿cachai? Y en esa oportunidad que se estaba discutiendo ese sistema, yo me acuerdo haber leído en alguna parte, no me acuerdo si era Twitter, pero era como una red social, muchas opiniones respecto de que había mucha gente de otras comunas que se trasladaba a las comunas de Santiago, porque claro,
los puntajes del CIMSS, en los colegios de excelencia, están la gran mayoría, Providencia, Ñuñoa, Santiago, entonces, ¿cómo te iban si tú quieres que tus hijos, finalmente el estudio es sinónimo de movilidad social, ¿cómo no vas a poder elegir sacarlos del barrio donde a ti no te gusta vivir, por ejemplo, o donde tú no quieres que ellos estudien porque X Es que esa cosas? es O la sea, forma. la libertad de elegir es algo que tenemos súper arraigado, po. Cuando te decía eche la ley, eche la trampa, una de las formas es cambiarse de casa. Y tú O dar otro en domicilio. abril o dar otro domicilio y efectivamente cambiarte. Si eso se hace, eso echar la ley, echar la trampa, porque uno de los Pero pilares es lo la dices como si proximidad. fuera válido eso. Es, Es no. porque tampoco puedes negarle la matrícula a un niño, obviamente, porque se cambió de casa y el colegio No. que está ya le queda muy lejos. Es totalmente atendible en ese sentido. Ya, Oye, avanzamos. Marce, ya, pero en esta ley de inclusión, esto generó un montón de cambios para los profesores en el aula. Eso Sí, me gustaría sí. contigo. Luego, ¿Qué podemos, cuál es tu experiencia ahí? ¿Qué nos puedes decir de eso? bueno, ¿qué te puedo contar? Ok. Am, Antiguamente existía, no hablando de lo administrativo, sino de lo que es aprendizaje netamente, estaban las escuelas especiales. Bueno, todavía existen, obviamente. Pero la escuela especial era lo que a donde se derivaba a los niños. Los mismos profesores aconsejaban a los papás, no sabe que llévelo a una escuela especial. O las escuelas de lenguaje que todavía existen. Y así, hay escuelas para ciegos, qué sé yo. Pero la idea es que si vamos a hablar de inclusión social en un futuro y partimos por la educación, la inclusión sea efectivamente que el aula sea un reflejo de la sociedad que nuestros niños van a vivir el día de mañana. Es decir, todos nosotros aprender a convivir con todos los tipos de personas, tipos de dificultades o tipos de habilidades, tipos de capacidades diferentes, llámese como lo quiera cada uno decir. Para mí, en lo personal como profe, todos mis alumnos tenían necesidades y no me lo pueden negar. Lo que pasa es que algunos tenían necesidades de tipo cognitivo, otros tenían necesidades de tipo afectivo y otras necesidades de otras razones, ¿no? En relación con no sé, pues con sus historias, con el apego, con los estilos, que ya no existen los estilos de aprendizaje, pero hay personalidades que ellos van formando desde más pequeños por su temperamento. Entonces al final todos los niños son neurodiversos y a mí de hecho me Sí. gustó irme por esta área de estudio porque esta forma de comprensión del aula siento que es la más honesta, siento que es la más... No es que otras personas estén equivocadas cuando dicen, no, pero es que no puedo tener autistas en mi sala porque yo me formé como profesor para aula regular y Me no está manejo. sonando el rector de Limba. Claro, no, nunca tanto. Nunca tuve una colega que hablara mal de sus alumnos, pero sí que se viera sobrepasada o sobrepasado. Entonces, era atendible también ese tema. El rector del Sí, INBAP. Me lo pusiste en la memoria y algo inmediatamente me dolió. sí, va a recordar el Sí. rector de Limba que se refirió pésimo a las personas neurodivergentes que estaban en su colegio porque No lo eh, repitamos, por favor. le hacían, entre comillas, perder el tiempo o recursos. Pero es súper, pero Bajar el nivel. Bajar el el nivel del nivel, claro. colegio. El Le bajaban el prestigio nivel del colegio del emblemático. instituto. Sí. Oye, pero desde ese, desde Es ese difícil, aspecto, po. Es difícil para los profes, eso es real. Y la claro, inclusión, por lo mismo, se está dando en el modelo del equipo PIE, que más que inclusión me parece que es integración, pero te puedo comentar un poco cómo funciona. Dime, me vas a preguntar algo. no, Dime. precisamente eso, porque esto la inclusión obviamente requiere recursos, no solamente monetarios, ¿cierto? Sí. Infraestructura, tiempo, etcétera, y además de capacidades de los docentes y paradocentes y personal administrativo, etcétera. Todo un colegio tiene que cambiar, ¿cierto? Tuvo que cambiar para esta ley de inclusión. Comenta ahí cómo se enfrenta a esto, qué le podemos decir a esos profesores que nos están escuchando, profesora, gente que trabaja en colegio. Sí, mira, el tema del financiamiento del programa de integración escolar
viene de fondos públicos, esto es parte de una ley. La idea es apoyar a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales para que el colegio pueda hacerse cargo de las necesidades que ellos tienen. Entonces, hay niños que a ver, partamos de la base que lo que se dice en nuestra legislación es que ellos tienen barreras de aprendizaje que el colegio como institución y los profesionales del colegio tienen que ayudarlos a superar. ¿Ok? Claro. Y el equipo PIE es un equipo que conforma la escuela que generalmente, no siempre, pero generalmente está a cargo de una educadora o educador diferencial y participan fonoaudiólogos, participan terapeutas ocupacionales que están contratados en el colegio o no, o que se les paga por hora, también psicólogos, otros psicopedagogos que atiendan a los distintos cursos distribuidos en un sistema de horarios tal que eso les permita evaluar, diagnosticar, en algunos casos, no todos diagnostican, ¿no? Pero hay evaluaciones de diagnóstico que los profesionales que están registrados en el ministerio pueden aplicarlas como evaluación. Y estos antecedentes de los niños se suben a un sitio web y en base a eso, del Mineduc, en base a eso les llega la subvención. ¿Ok? Y es una subvención que es distinta a la del alumno regular porque se entiende que hay que contratar este personal y también tener los recursos de aprendizaje, digamos, material didáctico distinto, por ejemplo, braille si es un niño ciego o niña ciega. Entonces, y así sucesivamente. El punto es que pienso que esto se dio como una explosión de estudiantes de necesidades educativas especiales de manera permanente, porque no es lo mismo una necesidad transitoria que una permanente. Estas necesidades educativas que son permanentes, que requieren contratación de personal, infraestructura diferente, de repente salas de contención, qué sé yo, que tenés que de repente intervenir las instalaciones, pasarelas, pasamanos y pasillos especiales y qué sé yo. Entonces, todo esto fue una iniciativa que me parece que es lo que corresponde, porque efectivamente es más costoso, pero se vio como una explosión de niños con necesidades especiales que llegaron a las escuelas y que los profesores jefes de aula no tuvieron cómo abordarlo. Los otros profesionales del equipo PIE muchas veces sacan a los estudiantes de la sala porque tienen que trabajar con ellos en otra instancia o en otros lugares, tratando de igual seguir el currículum del aula regular. Sin embargo, el problema es que ahí uno dice, bueno, ¿está incluido realmente en el curso o lo están simplemente integrando en el colegio? Y cuando tú planteas las barreras de aprendizaje como una dificultad del niño, ahí es donde a mí me hace mucho ruido. Porque la inclusión verdaderamente implica pensar en que todos nuestros alumnos tienen derecho a aprender. Todos tienen Sí, derecho a que nosotros tomemos en cuenta su necesidad y nosotros como colegio tenemos barreras. sí, la Nosotros como inclusión, colegio tenemos de, barreras para que ellos aprendan y tenemos que bajar nuestras barreras. de hecho la inclusión es eso, es bajar las barreras, es para abrir el derecho que tiene el niño para acceder a esa educación. Entonces, no es un tema que el niño tiene que superar esa barrera, sino que es el colegio, la sociedad, la que tiene que abrir las puertas para que ese niño, niña o persona pueda ejercer su derecho en plenitud. Claro, claro, exactamente. Y ahí es un tema porque tú dices, bueno, ya, tenemos que hacer estoy dando un ejemplo para no alargarme tanto, pero tenemos que ver la unidad de los romanos, tercero básico, ok. Pero tengo un estudiante que es no vidente, es ciego, a ellos les gusta que le digan ciego. Chuta, ¿qué dificultad hay en que adaptemos la manera en que estamos enseñando y preparando las actividades para que este chico efectivamente pueda recordar información, pueda entender formas de organización social, pueda entender la historia de Roma, qué sé yo, y luego, por ejemplo, exponerla, hablar de eso, con apoyo de los papás o del educador diferencial, poder ellos buscarles láminas y ellos entender o darles un aspecto de la sociedad de los romanos para que ellos la planteen, o un problema para los compañeros, pero a lo que voy es que se ve como este niño o niña tiene una dificultad, entonces vamos a hacer todo lo posible para que cambie eso, mientras que más rápido, más fácil y más adecuado que nosotros adaptemos nuestra metodología, lo que no significa que vamos a dejar de brindarle a ese estudiante el apoyo que requiere. En el caso de los niños TEA, no sé si en algún momento lo vamos a plantear o lo vamos a hablar en otra instancia, porque el caso del diagnóstico de autismo
que también pareciera ser como un boom en este momento, pasan otras cosas. Y es que ellos no necesariamente tienen dificultades de aprendizaje ni nada, sino que sus dificultades pasan por temas emocionales. Y cuando los profesores se complican mucho es porque la desregulación no la saben o no la pueden manejar, o no tienen los profesionales que se requiere para poder hacer prevención de eso y integrarlos bien en el curso, qué sé yo. Entonces, de repente cuando un alumno o alumna tiene una necesidad educativa, no sé, transitoria, como era el DEA, que es trastorno específico del aprendizaje, o déficit atencional, o trastorno del lenguaje, esas son cosas que uno asume que es transitorio porque con la madurez, con el tiempo, con el trabajo intencionado de habilidades lo va a ir superando, ¿verdad? Pero cuando hay estudiantes con necesidades educativas permanentes, requieren apoyo, como lo dice su nombre, permanente. Permanente, sí. Toda su escolaridad. Y la idea es que Oye. su trayectoria educativa esté resguardada y en ningún momento la escuela se lave las manos con esto, como hicimos lo posible, pero si ya no se pudo, no, pues no, tampoco, bueno, es que la familia colabora poco, es que no, es responsabilidad del colegio, Sí, ¿cachai? efectivamente. Oye, es para hablar permanentemente de esto, que estamos en los tiempos, Marce, así que, Sí, es que eso te iba a oye, decir, es para larguísimo el tema, si quieres to- lo abordamos también en otro totalmente. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo 2 del tema porque es muy extenso y no tocamos todos los temas que esperábamos. Así que nos vemos la próxima Claro, claro con este que sí, tema. sí, sí. Ya, Solo, perfecto. sí. Solo pedirte que lo volvamos a tocar porque mira que para la comunidad el tema de la inclusión es importante y muchos papás están con la duda de si están abordándolo correctamente con su hijo o no. Perfecto, ¿Cachai? sí, lo vamos a abordar desde esa perspectiva. Oye, Marce, muchas gracias a todos y Un todas. abrazo. Abrazos Chao. parasimpáticos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao, gracias. Una sociedad parasimpática. Releemos la contingencia desde una mirada neuropedagógica inclusiva y con pensamiento crítico.